ahora sí, todos juntos vamos a comenzar. Invitamos a nuestros amigos que están por las redes también que nos acompañen. Y gracias a Dios porque estamos en una serie muy linda, muy bonita. ¿Saben el nombre de la serie? Disfruta las bendiciones. ¿Y a quién no le gusta que le digan así, disfruta las bendiciones? Yo sé que a todos, ¿no es cierto? A todos. Y hoy día continuamos con esta serie que va a ser realmente, debería ser un bálsamo para nuestro corazón, ¿no? Ese oasis en medio del desierto, eso debería ser la palabra de Dios hoy día. Y hoy día, acuérdate de nuestro tema, disfruta las bendiciones, identificándote. A ver, están un poco tímidos parece, nuevamente. La serie se llama Disfruta las bendiciones de identificarte con Cristo. Muy bien, ya lo tenemos. Ahora sí, vamos a entrar a nuestro tema, pero para entender un poquito la palabra identificarse, porque a veces nos confundimos y podemos pensar en otras cosas, quiero hacerles recordar a través de esta imagen, esto que nos pasa muy a menudo por allí. Miren ustedes, por favor. ¿Quién de ustedes no ha sido detenido en algún momento, ¿no? En las calles, ¿no? ¿Y qué le pidieron? Su identificación, ¿no? ¿Y qué es tu identificación? Tu DNI, ¿qué dice? Documento Nacional de Identificación. Muy bien, y lo presentes. Y con eso te identificas tu nombre, tu edad, dónde vives, todo, ¿no? Y tu nacionalidad, ya está, ahí está todo ahí, identificado. ¿Ok? Pero en esta misma imagen ustedes notan algo más también, ¿no es cierto? ¿Por qué ustedes le presentan ese documento a esta persona? ¿Por qué? Tú me dirás, porque es la autoridad, ¿no? Pero ¿tú cómo sabes? Por su identificación. ¿Cómo se identifica él? ¿Cómo está puesto el uniforme, ¿no es cierto? Porque tú no le dices, a ver, saca tu placa, no le dices eso. O sea, tú ves el uniforme y ya por el uniforme te das cuenta, ya mira, esta es la autoridad, ¿correcto? Y de ahí le presentas los documentos y todo lo demás. Entonces nos damos cuenta de que este tema de la identificación es bien importante, ¿no? Cada uno se va identificando con lo que es. Y la identificación puede ser a través de un documento como el DNI, puede ser a través de la forma de presentarse, su vestimenta, ¿no? El uniforme que lleva, pero también puede ser a través de su conducta. Y tú puedes decir seguramente, sí, hay autoridades buenas y hay autoridades malas. ¿Y cómo te das cuenta? Por la conducta que tienen, ¿no? Entonces muchas veces tú y yo nos vamos identificando de diferentes maneras, pero a veces esa identificación no es como Dios quisiera. Y por eso es importante este tema. Nuestro tema, acuérdate, esto es importante. Las bendiciones, acuérdate, las bendiciones, ¿de qué? De identificarte con Cristo. Y vamos a ver 5 formas que nos identificamos con Cristo. Tú me dirás, yo no tengo un DNI. Perfecto, no tienes. Yo tampoco tengo un DNI cristiano, ¿no? Pero hay 5 formas en las cuales tú te identificas con Cristo. Y qué bueno sería de que en esas 5 formas que nos identificamos con Cristo, nosotros digamos, sí, lo estoy haciendo bien. Pero si en el camino te das cuenta que nos falta corregir cosas, también es importante tomar nota allí y decir, no, esta área tengo que cambiarla, esta área tengo que mejorar, porque estamos para eso, ¿no es cierto? A veces pensamos que la iglesia es para los perfectos, ¿no? ¿La iglesia para quiénes son? Para personas como tú y como yo, que estamos aprendiendo, que nos equivocamos, ¿no es cierto? Pero que queremos agradar a Dios. Entonces, en estos minutos vamos a entender 5 aspectos, 5 formas, cómo nos identificamos con el Señor. Y esto va a ser algo tremendo realmente para nuestras vidas. ¿Qué te parece? Sin embargo, ¿sabes qué? Cuando hablamos de identificarte con el Señor, muchas veces van a surgir dudas, preguntas, inquietudes y cosas que en el corazón nos van a salir, nos van a atacar. Por eso he puesto acá algunas de ellas. Vamos a ver. Y lo estoy llamando así síntomas, porque son síntomas de que quizás nos falta trabajar más en esa área de identificarte con Cristo. Nos falta. Vamos a ver cuáles son. Vamos a ver una de ellas. ¿Quién sabe? En algún momento surgió esto en tu mente. Asisto a la iglesia, pero por compromiso. ¿Les ha pasado? No levanten la mano, por favor, no levanten la mano, ¿no? A veces pasa, ¿no? ¿Por qué? Porque mi papá me trae, tengo que venir, ya está, ¿no? Otra,
Mi esposa me está insistiendo a que venga, tengo que estar acá. Otra, ya me comprometió el pastor con hacer eso, así que tengo que ir, ¿no? ¿Les suena familiar? Esos son síntomas, ¿ya? Y si hay estos síntomas, tengo que preocuparme y decir, mira, aquí hay algo para trabajar. Vamos a ver otro síntoma. Sigo haciendo cosas que no agradan a Dios. Y este es un síntoma más peligroso todavía, porque puede ser de que sí, estoy aquí en la iglesia, sí, estoy acá cantándole al Señor, pero en mi mente sé, ya va a acabar el culto y voy a hacer esto. Y yo sé que eso no le agrada a Dios, pero lo tenemos allí en el corazón. Y esos son algunos de los síntomas que de pronto muchas veces nos encontramos. Y la pregunta es, a veces uno dice, bueno, me quedo así, me acostumbro así y el Señor me entiende. Pero ¿sabes qué? Tengo que decirte algo que dice la palabra. Y la palabra nos enseña que tenemos que identificarnos totalmente con Cristo. Y esa identificación lo cambia todo. Y estas cosas que hemos hablado y otras más que vamos a ver, comienzan a ser renovadas. ¿Qué te parece? Así que acuérdate que nuestra serie es Disfruta las bendiciones. Y a veces nos olvidamos de disfrutar las bendiciones que Dios nos da. Y eso es lo que quiero hacer en estos minutos, recordarlas y disfrutarlas juntos. ¿Qué te parece? ¿Amén? Amén, muy bien. Entonces, vamos con la primera. La bendición o bendecidos al morir con Cristo. Otra vez, la primera es bendecidos al morir con Cristo. Yo sé que más de uno quisiera levantar la mano y decir, pastor, se equivocó porque usted me dijo hace un ratito, disfruta las bendiciones. Y aquí me está hablando de ¿qué? De morir con Cristo. Entonces se equivocó, cambió de sermón. No me he equivocado. Hay que comenzar a entender que la Biblia, cuando habla de disfrutar las bendiciones, no es algo simplemente motivacional, es algo real. Y lo real, normalmente hay un sacrificio. Pero ¿sabes qué? Qué bueno que el sacrificio no lo pagamos nosotros, porque ¿qué hubiese sido de nosotros? Vamos a ver qué pasó allí. Sigue conmigo en este texto, por favor. Vamos a Gálatas, avanzamos, ahí está. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta verdad que está hablando el apóstol Pablo, ¿qué nos enseña? Mira, repasamos la primera parte. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Entonces, si nosotros cuando llegaba la Semana Santa y poníamos esas películas de Semana Santa donde se ve la crucifixión de Jesús y decíamos, pobrecito Jesús, y es cierto, sufrió bastante, ¿no? Pero la Biblia, ¿qué me dice? Sí, Él murió en la cruz, pero acuérdate algo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Entonces uno diría, ¿pero qué pasó? ¿No es el que murió Cristo en la cruz? Sí, Cristo es el que murió, el que padeció en la cruz y murió por nuestros pecados. Pero la Biblia me enseña de que yo tengo que identificarme con su muerte en la cruz. Entonces yo tengo que entender y decir, ¿Cristo por qué murió en la cruz? ¿Por qué hizo algo malo? ¿Hizo algo malo Jesús? No. ¿Por qué murió? Para que tú y yo no tengamos que ir a la cruz. Entonces, esta es una enseñanza muy bonita. ¿Por qué? Porque el que debía estar en la cruz, ¿quién debía ser? Nosotros. Cada uno de nosotros debía estar en la cruz. ¿Pero quién fue la cruz? Cristo. Entonces, para que ese sacrificio de Cristo sea aplicable a nosotros, la Biblia nos enseña algo, que tú y yo, por la fe, estamos crucificados con Cristo. ¡Wow! Tú me dirás, pero no llegué, nunca subí a la cruz, y gracias a Dios por eso. Pero allí hay un misterio tremendo. ¿Y cuál es ese misterio? Que en esa cruz, cuando Cristo muere, yo también he sido crucificado. Y si yo he sido crucificado, ¿qué sucede? ¿Cómo estoy? ¿Muerto? ¿O no? Si yo he sido crucificado, ¿cómo estoy? Muerto. Pero tú me dirás, pero estoy caminando, estoy con vida. Sí, gracias a Dios que estoy con vida.
pero en el espíritu he sido clasificado con Cristo. Y eso comienza a cambiarlo todo. Vamos a volver a este texto, por favor. Dice aquí: con Cristo estoy juntamente crucificado. Escucha. Y ya no vivo yo. ¿Por qué ya no vivo yo? Porque hemos sido crucificados. Mas vive Cristo en mí. Entonces tenemos que comenzar a entender. Tú me dirás, Roini, ¿no me estabas hablando de las bendiciones? Sí, y te estoy diciendo que tienes que disfrutar de esas bendiciones, pero para comenzar a disfrutar de esas bendiciones tenemos que comenzar a entender algo, que en la cruz Cristo murió, pero la Biblia me enseña que yo, juntamente con Cristo, he sido crucificado en la cruz. Y si he sido crucificado en la cruz, ¿cómo estoy ahorita? Muerto. Morí al mundo, ¿no? Y ahora, ¿qué dice? Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Escucha, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces yo y tú tenemos que comenzar a pensar y decir, realmente cuál es esa tremenda bendición que el Señor hace. ¿Sabes qué? Cuando tú y yo nos identificamos con Cristo, ese sacrificio que hizo en la cruz, ¿sirve para qué? Para mí. Y es como que yo estoy en la cruz muerto. Y si yo he muerto en la cruz, ahora la vida que tengo, ¿para quién debería ser? Para el Señor, ¿no es cierto? Porque yo entiendo, yo tenía que ir a la cruz, yo morí, pero Él murió en la cruz. Entonces ahora, lo que yo vivo en la carne, ¿lo vivo para quién? Para el Señor, ¿no es cierto? Y esto va a comenzar a cambiar mi pensamiento, mi vida. ¿Por qué? Porque no es que soy yo y mi voluntad, sino es que yo debí morir en la cruz. Y con Cristo he muerto en la cruz, en el Espíritu. ¿Y ahora qué entiendo? Que lo que vivo ahora lo vivo para el Señor. Y mira esto, avanzamos un poquito. Esto implica bendiciones para mi vida. ¿Por qué? Tú me dirás, vamos a la primera. Desde que morimos con Cristo en la cruz, ¿qué pasa? Tenemos una vida diferente. Algo que seguramente has probado a lo largo de los años es que muchas veces queremos cambiar, muchas veces queremos hacer las cosas bien. Y sobre todo cuando se acerca esta temporada de Año Nuevo, uno que hace propósito, ¿no? Voy a comenzar el nuevo año, hago esta proposición, hago esta enmienda, hago esta declaración, voy a comenzar esto. ¿Y qué sucede cuando traspasan los días? ¿Qué sucede cuando nos llegamos a enero? Todos esos buenos propósitos, ¿en qué quedaron? En nada. Sin embargo, el cambio real, ¿cuándo viene? El cambio real viene cuando yo entiendo y digo, mi vida tal como estaba, va a la cruz crucificada. Ahora estoy vivo, sí, pero yo morí. Y lo que vivo ahora, ¿para quién lo vivo? Para el Señor. Y eso me da una nueva vida. ¿Sabes qué? Si nosotros estamos en la casa del Señor, tratando de hacer las cosas bien, viviendo para el Señor, no es porque tenemos una fuerza de voluntad diferente a las demás, no es porque tenemos un corazón más bueno que otras personas, es ¿por qué? Porque Cristo vive en mí y Él comienza a cambiar y Él hace la diferencia. Pero no es la única bendición, vamos a la segunda. Cristo vive en mí, ¿qué significa? Que Cristo está viviendo en tu lugar. Entonces ahora yo y tú tenemos que comenzar a pensar y decir, mi vida, ¿qué pasó con mi vida? Está crucificada con Cristo. Y ahora lo que yo vivo es ¿para quién? Para el Señor. Y uno diría, pero entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo vivo? Pues actúa de esta manera. Cristo vive en mí. ¿Y cómo tengo que caminar? ¿Como Cristo? ¿Cómo tengo que pensar? Como el Señor. ¿Cómo tengo que decidir? Como Él. ¿Te das cuenta que las cosas cambian? ¿Y por qué cambian? Porque yo comienzo a entender y decir, la primera bendición que recibo, ¿cuál es? Entender que la muerte de Cristo se aplica a mi vida. Y eso me da una salvación y me la cambia. ¿Qué te parece? Pero no es solo esa. Yo te dije que iba a hablar de 5. Vamos con la siguiente. Avanzamos. Para entrar a la siguiente vamos a ver otros síntomas que también aparecen. Mira el primero. Hay hermanos que les da vergüenza que los miren con la Biblia en la mano. ¿Conoces a alguno de esos hermanos? ¿Sí? Sí. Yo también. Cuando años atrás, a veces, ¿qué hacía? Lo guardaba la Biblia en una bolsita para que no se vea, ¿no? Y a veces nos da vergüenza, ¿no? Porque no entendemos realmente la bendición que significa ser cristiano.
Vamos a ver otro. Cuando no compartimos nuestra fe, no estamos identificándonos con Cristo. Y a veces, ¿qué sucede? Que de pronto somos cristianos agente secreto. ¿Cómo es eso de agente secreto? Nadie sabe nuestra identificación, ¿no? Estamos infiltrados, ¿no? Nadie sabe. Y de pronto en el trabajo te dice, tú eres creyente, no sabía. ¿Cuánto tiempo estamos? 1 año, 2 años trabajando y nunca sabía nada, ¿no? ¿Por qué? Porque no compartimos nuestra fe, ¿no? Nadie sabe que somos cristianos. Ahora, estas cosas son síntomas. Si algo de eso te está pasando, recuerda, esos síntomas revelan algo que hay en el corazón. Pero esto lo vamos a entender mejor cuando entendamos la segunda bendición. Vamos a ver, vamos. Bendecidos al confesar nuestra fe. Si yo he entendido que estoy juntamente crucificado con Cristo, ahora yo tengo que entender otra verdad, de que esa fe hay que compartirla, ¿no? Hay que compartirlo. Vamos a leer el texto, avanzamos. Romanos 1:16, por favor, si no lo tienes en tu Biblia, márcalo, es un texto tremendo. Dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Cuando la Biblia dice al judío primeramente y también al griego, ¿sabes qué está diciendo? Al judío era el pueblo de Dios, el pueblo que conocía las cosas de Dios, que conocía las Escrituras, que sabía de Abraham, de Isaac, de Jacob, de David, ellos conocían eso. Pero también en el mundo hay otro gran grupo de gente. ¿Y cuáles eran? Al griego. ¿Quiere decir el griego cuál? Las otras personas que no sabían nada de Abraham, que no sabían nada de Moisés, que no sabían nada de David. Y ni les interesaba. Pero, mira la verdad que dice acá. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente, o sea, que conoce la palabra de Dios, pero también ¿a quién? Al griego, o sea, al que no conoce nada, al que no sabe nada. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Muchas veces tratamos con personas que sí, conocen de Dios, respetan las cosas del Señor, pero también tratamos con personas que no les interesa eso. Pero sea que la persona con la que tratamos es un creyente, o sea que no lo sea, la Biblia no cambia. ¿Qué es la Biblia? ¿Qué es la palabra? ¿Qué es ese mensaje que tenemos? Es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. Y mira cómo comienza, porque no me avergüenza el Evangelio. Y la pregunta es, hermano, ¿cómo estamos nosotros? ¿Podemos decir así como dice el texto, porque no me avergüenza el Evangelio? ¿O quién sabe? Escondemos las cosas, ¿no? ¿A dónde vas? No, voy a salir con unos amigos. Y estás yendo a la iglesia. Yo recuerdo muchos años atrás, estaba enseñando un curso para bautizarse, ¿no? Y cuando llegó la fecha de bautismo, era un grupo de personas, ¿no? Y uno de ellos, un joven, me dice, me he venido acá para bautizar, pero nadie sabe en mi casa nada, ¿no? Y para él era como un mérito, ¿no? O sea, había logrado venir a la iglesia durante varios meses, aprendió, llevó el curso, todo, llegó a la fecha de bautismo, se iba a bautizar, pero nadie sabía nada, ¿eh? Y te das cuenta que a veces uno no comienza a entender las verdades que dice acá. No me avergüenza el Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Entonces, en mi corazón, ¿qué tiene que haber? Comenzar a descubrir esa bendición ¿de qué? De confesar nuestra fe. Vamos a avanzar un poquito más. Otro texto importante, Mateo 10:32, por favor, léelo. Dice así: a cualquiera pues que me os confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué te parece? Un texto fuerte, pero que tenemos que entenderlo y decir, Señor, ayúdame a recibir esa bendición de confesar nuestra fe, de hablar de ti, ¿no? Así es. Acuérdate, la primera verdad que entendimos es que ¿cómo me identifico con Cristo? Porque con Cristo estoy juntamente crucificado. Ese es un tema espiritual, que Dios lo hace, y que eso hace que comience el cambio en mi vida. Pero esta segunda verdad es algo práctico, y es cuando tú y yo tenemos que hablar de nuestra fe, identificarnos como cristianos, confesar que seguimos a Cristo, y esto hay que hacerlo, ¿no? Y aquí está escrito. Y cuando no lo hacemos, entonces estamos fallando en esa área de identificarme públicamente con el Señor.
vamos a ver cuáles son las bendiciones que nos perdemos. Avanzamos. Soy bendecido cuando nos reconocen como personas que andamos con Jesús. ¿Correcto? Y esto es importante, hermanos. Nuestra vida, cuando tú te acercas a Cristo, cuando tú has sido crucificado con Cristo, tu vida no es igual, tu vida cambia. No es que tu cara cambie, aunque muchas veces tus gestos, esos, cambia. ¿Por qué? Porque el corazón ya está angustiado, ya confías en el Señor, ¿no es cierto? Pero no solo eso, sino que también cambia tus actitudes, cambia tu corazón. Y las personas de pronto te dicen, a ti te pasó algo, ¿no? Algo tienes diferente. Y qué bueno que digan eso, ¿no? Porque ¿qué están notando? Que el Señor ha obrado en ti, ¿no? Y eso ha cambiado tu vida. Mira lo que dice el texto, esta reflexión. Cuando nos reconocen como personas que andamos con Jesús, ¿no? Es importante, hermanos, que las personas digan, ya no eres el mismo como antes, ¿no? ¿Por qué? Porque Cristo ya cambió tu vida. Porque tu carácter lo ha cambiado. Y qué bueno sería que aún en tu familia, donde te conocen más, digan, no, algo ha pasado en ti, ¿no? Ya no eres el mismo. Porque Cristo ha cambiado. Y allí, ¿qué tenemos que hacer? Confesar y decirle, sí, Cristo entró a mi corazón, Cristo me cambió, Cristo me ha dado una nueva oportunidad. Él comenzó el cambio en mí. Pero no solo eso, uno más. Cuando declaro mi fe, soy un canal de bendición para otros, que otros conozcan al Señor. Algo que pasa, hermanos, es lo siguiente. Muchas personas no llegan acá porque le das un folletito, una invitación. Muchas personas van a llegar acá, ¿por qué? Porque de pronto van a ver en ti un cambio. Y ese cambio van a decir, yo quiero, así como tú cambiaste, yo también quiero. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando tú das tu testimonio, cuando tú hablas de lo que te ha pasado, ¿en qué te conviertes? En un canal de bendición para otros. Y otras personas van a llegar, no porque tú le declaraste un versículo de memoria, que es bueno hacerlo, pero muchas veces vienen ¿por qué? Porque han visto tu vida cambiada. Y esa vida cambiada es el mejor testimonio. Y cuando te pregunten a ti, antes tú eras así, pero ahora ya te veo diferente, ¿tú qué le vas a decir? Sí, Cristo cambió mi vida. ¿No? Cristo cambió mi vida. Ahora alguien te puede decir, no, pero antes yo me acuerdo que tú vivías angustiado, en problemas, llenos de cólera. ¿Y tú qué le vas a decir? Antes era así. ¿Y ahora? Cristo cambió mi vida. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Comenzar a confesar. Y cuando tú confiesas tu fe, cuando tú confiesas lo que Cristo hizo, ¿te conviertes en qué? En un canal de bendición para otros. Y otras personas van a decir, yo también quiero eso. Eso que te pasó a ti, yo también lo quiero para mí. ¿Qué te parece? Identifícate con Cristo. Confiesa tu fe. Dile a otros lo que pasó en tu corazón. No te quedes con esa gloria. A veces uno dice, no, yo no le digo nada y van a pensar ¿de qué? De que lo hice con mi fuerza de voluntad. Pero no hemos hecho los cambios con nuestra fuerza de voluntad. ¿Cómo lo hemos hecho? Dios cambiando nuestro corazón. ¿No? ¿Amén? Amén. Entonces ya tenemos dos cosas. Una verdad espiritual. Me identifico con Cristo en la cruz. Juntamente con Cristo soy crucificado. Y dos, en la práctica, en la vida diaria. Me identifico con Cristo ¿cuándo? Hablando mi fe, confesándola, diciendo, el Señor cambió mi vida. El Señor, conocí a Jesús. Él me da una nueva oportunidad. ¿Qué te parece? Habla de Cristo. Abre tus labios y confiesa al Señor. Amén. Amén. Vamos con la tercera. Para entrar a la tercera, vamos a recordar algunos síntomas que también hay. Vamos a ver algunos de ellos. La primera, nuestra manera de hablar nos identifica con Cristo. Y esto es importante, porque si bien es cierto, mira, es un proceso. En una fecha, tú te entregaste al Señor. En una fecha, tú dijiste, con Cristo estoy juntamente crucificado. Eso pasó en el ámbito espiritual. En el ámbito práctico, tú ya eres creyente y tú comienzas a hablar, sí, yo voy a la iglesia, yo conozco al Señor, etcétera. Comienzas a dar testimonio, ¿correcto? Sin embargo, lo que muchas veces sucede es que cuando no estás en iglesia, de pronto tu modo de hablar no es tan bueno que digamos, ¿no? Y a veces, ¿por qué hablamos de esa manera? Porque hay muchos malos pensamientos en mí. Ten en cuenta. Mira, haz un ejercicio en tu mente solamente, en tu mente. Si tú estás, no aquí en la iglesia, sino estás en tu trabajo, en tu barrio, en algún lugar, ¿ya? Y tú no dices que eres cristiano,
¿las personas te reconocerían como cristianos por tu manera de hablar? Piénsalo, porque a veces nuestra manera de hablar no es tan santa como quisiéramos, ¿no? Nos molestamos, lo soltamos cosas incorrectas, ¿no? ¿Sí? De pronto no logramos algo, ¡guau!, insultamos a alguien. La pregunta es, ¿nos reconocerían por nuestra forma de hablar? Piénsalo. Esos son unos síntomas que hay que trabajar. Uno más. Mira lo que dice Eclesiastés 10:3, dice, se puede identificar a los necios tan solo de ver cómo andan por la calle. Nuevamente, hagamos el ejercicio. No estás en iglesia, estás con otras personas que no te conocen, que nunca te han visto. De pronto te ven en la calle andar. ¿Te reconocerían que eres un seguidor de Cristo? Piénsalo. A veces uno dice, no, sí, esos hombres que hablan lisuras y esas cosas. Sí, es correcto, hay que corregir eso. Pero también las damas, ¿no es cierto? En tu manera de vestir, en la calle, nadie te conoce que eres cristiana. ¿Te reconocerían que eres cristiana por tu forma de vestir? Piénsalo, ¿no? Tú tienes que entender y decir, Señor, entra en mi vida, lo cambia todo. Y ese cambia todo implica todo. ¿Y sabes cuál es la tercera bendición? Vamos a ver. Bendecidos al vivir como Cristo. Acuérdate la primera, ¿cómo era? Bendecidos al morir. La primera era con Cristo. Esta tercera es bendecidos al vivir como Cristo. ¿Se nota la diferencia? Vamos a ver la diferencia. Avanzamos. Primera de Juan 2:6 dice así: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Entonces, si queremos identificarnos con Cristo, sí, hay que confesar nuestra fe, hay que hablar, y eso es vital, es una forma importante de identificarnos. Sin embargo, acá seguimos avanzando. ¿Y qué nos dice acá? El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¡Wow! Entonces nos damos cuenta que la identificación con Cristo comienza en el ámbito espiritual, sigue en el ámbito práctico. Hablo de Cristo, confieso el Señor, pero ahora viene ¿a qué? A la comprobación real, si esto en la práctica se da o no se da. Porque a veces nos quedamos como identificados con Cristo, pero solo de palabras, y de palabras bonitas, ¿no? Sí, soy creyente, sí, yo voy a la iglesia, sí, etcétera, etcétera, sí, pero palabras, palabras y palabras. Aquí, ¿qué nos dice? El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y ahora se ponen las cosas más complicadas, ¿no es cierto? Porque mira, no comienza a comparar con otra persona, sino ¿con quién me va a comparar? Con Cristo. Pero aquí también es algo bonito, ¿sabes por qué? Porque si yo quiero seguir a Cristo, ¿qué tengo que hacer? Seguir sus huellas, ¿no es cierto? Él está caminando por acá, yo sigo sus huellas, sigo sus huellas, sigo sus huellas. Y eso me ayuda a caminar y a andar como Él anduvo. La pregunta es, tú me dirás, para los discípulos de Jesús era fácil, porque ellos lo miraban físicamente y ellos podían caminar a través de sus huellas. Pero para mí no, porque yo estoy muy lejos de Él. Es cierto, los discípulos de Jesús tuvieron el privilegio de seguirlo físicamente, pero tú y yo tenemos un privilegio aún mayor. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra de Dios escrita, y en la palabra de Dios me dice cómo vivía Jesús, cómo pensaba Jesús, qué hacía Jesús, y eso me sirve de modelo a mí ahora para andar como Él anduvo. ¿Qué te parece? Y nos podemos identificar así, ¿no? Ya no solo palabras, que son importantes, que hay que confesar, pero también a esas palabras, ¿qué le sumo? Acciones, ¿no? Vamos. Juan 13:35 nos dice algo bien potente. Mira lo que dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Entonces Jesús nos da una forma de identificarse. ¿Y qué nos dice? Sí, si tú vas a ser mi seguidor, si tú vas a seguir mis pasos, ¿cuál va a ser la seña? ¿Cuál va a ser la forma? En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Entonces aquí viene algo tremendo. ¿Cómo me van a reconocer como cristiano? ¿Porque yo digo asisto a tal iglesia? No. ¿Cómo me van a reconocer como cristiano? Cuando yo a mi hermano,
¿Qué me dice la Biblia? Lo amo, ¿no? Si tuvieres amor los unos con los otros. Entonces, cuando yo tengo que presentar un DNI cristiano, no va a ser mi certificado de la iglesia. ¿Qué va a ser? Para Jesús, ¿cuál es lo más importante? Amor. Amor unos a otros. Tú miras, excelente, porque en la iglesia hay tanta gente tan buena que me cae tan bien que sí, yo los amo y está bien. Y gracias a Dios en la iglesia tú vas a encontrar gente que es, como se dice, nos gusta abrazarlo y quererlos porque los amamos. Pero también en la misma iglesia vas a encontrar otro tipo de hermanos, ¿no es cierto? Y esos otros tipos de hermanos quizás son un poquito como los erizos, ¿no? Que tú quieres abrazarlos y ¿cómo son? ¿Cómo se ponen? Cierran y sacan las... Pero igual, son hermanos. ¿Y qué hay que hacer? Amarlos, ¿no es cierto? Amarlos al hermano que es fácil de amar y amarlos al hermano que no es tan sencillo de amar. Porque hay veces hay hermanos que tú le dices, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Y qué tal? ¿Por qué no vienes? No, no puedo. ¿Y te ayudo a hacer? No, gracias. Y a veces son así. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Qué dice el texto? Amarlos, ¿no es cierto? Y al amarlos, ¿qué va a pasar conmigo? Es como que estoy sacando mi DNI, ¿no? Me estoy identificando. Sí, yo soy cristiano, ¿no? Yo sigo a Cristo. Y acuérdate, ¿qué es seguir a Cristo? Es caminar como Él anduvo. ¿Y qué hacía Jesús? Amaba, ¿no? Amaba. Uno más. Mateo 7:16 también nos aclara el panorama y nos comienza a decir cosas prácticas, porque Jesús es así, no hablaba en una forma sencilla, clara, tremenda. Mira, cuando se trata de decir tú eres cristiano o no eres cristiano, no comenzaba a decir, mira, yo voy a esta iglesia, yo me he bautizado. No, no. La forma de Jesús era esta. Por sus frutos los conoceréis. Mira cómo lo explica. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? Interesante, ¿no? O higos de los abrojos. Así, todo buen árbol, ¿qué pasa? Da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Entonces, acuérdate, ¿cómo me identifico con Cristo? Si tú y yo decimos que somos cristianos y queremos identificarnos con Cristo, tenemos que andar como Él anduvo. ¿Y qué hacía Jesús? Amaba a su hermano. Y esa es mi forma de identificarme. ¿Cómo van a saber que soy cristiano? Jesús, ¿qué dice? Por sus frutos los conoceréis. ¿Correcto? Mira qué dice abajo. Todo buen árbol da buenos frutos. ¿Nos damos cuenta? Entonces, esa identificación con Cristo es un tema espiritual que solo sucede por la gracia de Dios. Es un tema de confesión, que tengo que decirlo con mis palabras, pero es un tema de vivencia práctica. Y tengo que andar como Él anduvo. Y esos son frutos. Y como dice aquí, ¿cómo me vas a saber realmente si estoy unido a Cristo, estoy identificado con Cristo? Jesús lo responde y dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Los frutos en la iglesia? Sí, los frutos en la iglesia. Pero no solo en la iglesia. ¿Los frutos en dónde? Ahí en la casa, ¿no? Con la esposa, con los hijos, con los padres, ¿no? ¿Los frutos en dónde? En el trabajo, con el jefe, con ese jefe molestoso, gruñón, con ese jefe, ¿no? Con los compañeros, ¿no? Con las tentaciones, ¿no es cierto? Por sus frutos los conoceréis. En la calle, por sus frutos los conoceréis. Y así nos vamos identificando, ¿no es cierto? ¿Qué te parece esta tercera forma de identificarse? Acuérdate, lo que Jesús muestra no es solamente para decirnos, oh, mira, te lo voy a complicar, no, es para decirnos, hacernos entender que esa identificación con Cristo abarca varios aspectos, varios ámbitos. Uno más. Soy bendecido, pues vivir como Cristo me da una vida de paz y cuida mi corazón. Así es, hermano. ¿Cuántas veces vivimos angustiados, en problemas, en peleas, ¿no? En rencores? ¿Por qué vivimos así? Porque no es que vivimos como Cristo, vivimos como yo quiero, ¿no? Como yo decido. Y cuando yo hago eso, mi vida no está en paz, está en conflicto, está en peleas, en gritos. Pero acuérdate, hermano, si tú te identificas con Cristo, si tú andas y tú y yo caminamos como Él caminó, tomamos las decisiones como Él tomó las decisiones, la vida que vamos a tener va a ser una vida de paz,
Tú me dirás, pero los problemas están allí. Por supuesto, los problemas no cambian fácilmente. Pero el que tiene que cambiar eres tú. Y cuando tú cambias, el Señor comienza a arreglarlo todo. Comienza a arreglarlo todo. Una más. Al ser un instrumento de edificación con nuestras palabras. Qué bonito, hermanos, ¿eh? Acuérdate de algo. El Señor no tiene una visión corta. A veces nosotros tenemos visión corta, como la visión del superviviente, ¿no? Que de pronto, llegué a la iglesia, tenía tantos problemas y gracias a Dios llegué a la iglesia y este lugar me ha salvado y estoy bien y Dios ha cambiado mi vida. Y está bien todo eso. Pero esa es la visión corta de nosotros. La visión de Dios, ¿cómo es? Yo no solo te quiero salvar a ti, sino ahora te quiero convertir ¿en qué? En un instrumento de bendición para otros. Y así como llegamos con problemas, con traumas, con situaciones difíciles, y el Señor por su gracia nos ayudó, ahora ¿qué quiere el Señor? Que tú seas el instrumento de Dios para bendecir otras vidas. ¿Y en la iglesia qué hacen? En la iglesia comienzas a funcionar de esa manera, al ser un instrumento de edificación con tus palabras. Entonces tú comienzas a pensar y decir, Señor, tú me has bendecido, tú me has ayudado, pero ahora permíteme ayudar a otros, bendecir a otros. Y piensa, ¿no, hermano? Cada domingo que tú vienes acá, qué bonito sería que tú puedas tener el propósito de decirle en algún momento a algún hermano, hermano, Dios es fiel. Pero dilo así de todo corazón, ¿no? Dios es fiel. Y esa palabrita, ¿qué va a pasar? Al hermano que lo recibe, edifica su vida. Sí, él me está diciendo por testimonio. En otro momento ves a otro hermano preocupado y decirle, hermano, aquí estoy, voy a estar orando por ti esta semana. ¿Ya? Me voy a comprometer a orar por ti. Y esto va a ser esas palabras de edificación para ti. Y qué bonito que esas palabras sean acompañadas de un estilo de vida maduro en la fe, ¿no? Un estilo de vida realmente de bendición para otros. Y te conviertes en ese canal de bendición. Recuerda esto, hermano, ¿no? No nos veamos solamente, ya llegué al Señor para sobrevivir, para salvar, no. Es cierto, llegamos al Señor, comienza a reconstruir nuestra vida, pero Él quiere que tú te conviertas ¿en qué? En un instrumento de bendición para otros. Muchas veces se grafica así, ¿no? A veces llegamos a la iglesia, como que la iglesia, imagínate que es una emergencia, ¿no? Emergencia de un hospital ahí, una emergencia, la sala de emergencia. Y nosotros llegamos en camilla, ¿no? Algunos llegan así en camilla, listos ¿para qué? Para el divorcio, listos ¿para qué? Por una enfermedad, listos ¿para qué? Listos ya roto todas las relaciones en casa. El Señor nos recibe, nos atiende. ¿Y luego qué quiere que nosotros, que nos vayamos? No, que nos convirtamos ¿en qué? En el enfermero que va a recibir a otras personas que vienen en camilla, ¿no es cierto? Que podemos avanzar y que podemos ayudar, que podemos entender que no es solo para mí esta bendición, sino para darle a otros. Y eso es lo que Él quiere. Pero te dije que había 5, vamos con la cuarta. Para entender la cuarta, vamos a los síntomas. Este es otro síntoma que pasa. He pasado muchos años en la iglesia y aún no decido bautizarme. También eso pasa. Tantos años. He visto tantos bautismos y yo todavía no. Siguiente. Pienso que para bautizarme ya no debo volver a pecar. Tengo que ser perfecto. Y como no soy perfecto, entonces lo postergo. ¿Algo de esto has visto? Si hay algo de esto, esta es otra área que hay que trabajar. Y esta es otra área de bendición también para nuestra vida. Vamos. Bendecidos al ser bautizados. ¿Cómo nos identificamos con Cristo? También cuando nos bautizamos. Vamos a ver. Lee conmigo, por favor, Romanos 6, del 3 al 4. Dice así. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Qué bonito, qué interesante. ¿Cómo te identificas con Cristo? Cuando te bautizas. ¿Por qué? Porque el bautismo es una ceremonia pública donde tú estás transmitiendo una verdad tremenda. Y mira esa verdad. Porque, lo que está resaltado. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte en el bautismo. Tú has visto muchas ceremonias de bautismo.
La persona que hace es sumergida en el agua, ¿correcto? Algunos lo hacen en el río. Nosotros aquí lo hacemos en una piscinita. Y en la piscinita te sumergimos. ¿Por qué? Porque cuando te sumerges, ¿qué estamos hablando? Estamos representando algo. ¿Y qué es lo que representamos? Que somos sepultados juntamente con Él, con Cristo. Figurativamente te sumerges. Y cuando sales del bautismo, ¿qué estás diciendo? Resucité. He muerto para el mundo y ahora vivo para Cristo. Esta es una ceremonia pública que la hacemos y que a veces la hemos postergado tanto, ¿no? Pero también ahí nos identificamos, le decimos a la gente públicamente: Cristo cambió mi vida, he muerto para el mundo y ahora vivo para Cristo. ¿Cómo lo grafico? En esta ceremonia del bautismo. Porque cuando me introduzco en el agua, ¿qué estoy haciendo? Estoy diciendo: he muerto para el mundo. Y cuando salgo del agua, ¿qué estoy diciendo? Vivo para Cristo. ¿Amén? Bien, avanzamos. Soy bendecido al dar testimonio público de mi fe en Cristo. Comparto lo que Cristo hizo en mí. Te dije al inicio, la primera bendición era: con Cristo estoy juntamente crucificado. Esa realidad es una realidad espiritual que no la podemos percibir los que estamos alrededor. Pero el bautismo es una forma pública, una ceremonia en la cual tú estás diciendo: mira, yo he muerto con Cristo. Yo aquí estoy en el agua, estoy sumergido y estoy diciendo que al mundo le estoy diciendo: he muerto. Y ahora estoy saliendo, estoy resucitando, estoy saliendo para nueva vida. Eso estás compartiendo cuando haces el bautismo. Y ese es un testimonio público. Estás diciendo: sí, yo me identifico con Cristo. Y lo siguiente: al obedecer el mandato del Señor y de creer y de bautizarme. Y esta es otra cosa importante, hermanos, porque el bautismo no es algo que lo deja el Señor al azar, no es algo que dice: bueno, cuando tengas ganas de bautizar, te bautices. Es una orden, ¿no? Es un mandato. ¿Qué dice? Por tanto, id y haced discípulos. ¿Y qué más? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, esto no es una opción, esta es una orden del Señor. Y esa orden del Señor, tú y yo tenemos dos opciones ante una orden de Dios. ¿Cuáles son esas dos opciones? La obedecemos o la desobedecemos. No hay mucho que elegir, ¿no? Ante un mandato de Dios, tú lo escuchas, lo entiendes y solo tienes dos opciones. Obedeces y dices: sí, Señor, voy a obedecerte, o cualquier otra opción. Lo postergas, lo dejas, lo discutes, etcétera. Cualquier otro que no lo haces, al final, ¿qué estás haciendo? Desobedeciendo, ¿no es cierto? Cuando tú comienzas a obedecer, cuando yo comienzo a obedecer, ¿qué hago? Entro a un aspecto vital del cristiano. ¿Y sabes cuál es la parte vital del cristiano? No es que yo aprenda mucho, que es útil, que es importante. Lo más importante para el cristiano no es tanto llenarme la mente de información, aunque sea información bíblica, teológica. No es tan lo más importante. ¿Sabes qué es lo más importante? Que mi corazón aprenda a obedecer. ¿Te das cuenta? Y cuando tú te bautizas, tu corazón camina en obediencia. Y sí, Señor, tú lo mandaste, yo lo hago. Tú lo dices, yo lo obedezco. Y eso comienza a cambiar esa vida, a moldear esa vida y a hacerte como Él quiere. ¿Amén? Y eso es lo que necesitamos hacer. Disfrutar la bendición de ¿qué? De convertirme en un hombre, una mujer que obedece al Señor. Bien, vamos terminando ya. Vamos con la última de las bendiciones y los síntomas. ¿Han escuchado esto? Yo conozco muchas iglesias, me gusta estar visitándolas, ¿no? Hay personas así, ¿no? Vienen aquí, van allá, van al otro lado y así. Están conociendo iglesias, ¿no? Otra: yo tengo una iglesia, pero no soy fanático de ir todos los domingos. Uy, a veces también hay esas personas, ¿no? Sea que tú estés en un lado, ¿cuál es el primer lado, no? Yo conozco allá la iglesia, conozco la otra iglesia, conozco acá, conozco al pastor acá, conozco la falla que hicieron allá. Uy, el problema, yo me lo sé todo. Lo que no saben ellos, yo no me lo sé, ¿no? Ese es un extremo. Y el otro extremo es decir: sí, yo tengo mi iglesia, pero de lejito nada más, no es que yo no soy fanático de estar ahí todos los domingos, no. Hay otras cosas más importantes que hacer los domingos, ¿no? ¿Se dan cuenta? Sea que estés en un extremo o en el otro, ¿qué pasa?
nos perdemos una tremenda bendición. ¿Cuál es esa bendición? Vamos a ver. Bendecidos al tener una iglesia. Sí, hermanos, tener una iglesia es una bendición, ¿no? A veces uno dice, una bendición, pastor, más bien me levanta de la cama los domingos para venir. Toda bendición hay un esfuerzo, sí, es normal. Pero cuando tú te das cuenta de lo que representa una iglesia para tu vida, realmente tú dices, gracias Señor por esa bendición. Y algo bonito es que tú te identificas. Cuando sales de tu casa, ¿a dónde vas? Me voy a la iglesia, me voy al culto a adorar a Dios. ¿Qué estás haciendo? Te estás identificando. Sales de tu casa y tú ves a tus amigos y te dicen, vamos a jugar fútbol. ¿Tú qué le dices? No, yo voy a la iglesia, ¿no? Este fanático, no importa lo que digan, yo me identifico con Cristo, ¿no? Te dicen, mira, el domingo tenemos una picaronada, pollada, chanchada, no sé, algo, ¿ya? ¿Tú qué le dices? No, yo estoy en la iglesia, ¿no? Después de eso puedo colaborarte. Cuando las personas comienzan a entender, decir, no, su vida de él le da el lugar importante de lo que tiene y se identifica plenamente. Esta es la casa del Señor, yo estoy allí, ¿no? Hay iglesias tremendas, grandes. Hay otras chiquitas como nosotros, ¿no? Pero sea cual sea el tamaño de la iglesia, tú debes decir, Señor, ¿tú me estás poniendo acá? Y si este es mi lugar, no me muevo, ¿no? Porque tú me trajiste, porque estoy acá por ti. Y aquí te levanto, mi adoración y mi vida es para ti. ¿Qué te parece? ¿Amén? Vamos a leer lo que dice el texto. Hechos 2, 46 al 47, dice así. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser. Otra vez vamos a leer la última parte. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y tengo que decirte algo, hermano. A veces uno piensa y dice, bueno, ¿por qué llegaste a la iglesia? Porque de pronto se me, no sé, un sentimiento y quise venir. ¿Qué dice la palabra? El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Sabes cuál es la verdad realmente? A veces uno piensa, ¿no? Vengo acá porque me trajeron, me invitaron, no sé, se me ocurrió, me llegó una invitación. Tantas cosas comunes que las tenemos allí, ¿no? Razones. Pero en el fondo, la razón principal, ¿cuál debe ser? Yo estoy aquí, ¿por qué? Porque el Señor me trajo. Si es otra razón, realmente te digo, no vale la pena, ¿no? Si estás acá porque, bueno, aquí voy a conseguir buenos amigos, no vale la pena. No es que hay excelentes personas, pero no es una razón suficiente. A veces la gente voy a un tal lugar, ¿por qué? Porque es un lugar espectacular, grande, bonito, tiene equipo de sonido, etcétera, todo lo más bonito, pero realmente no vale la pena. Uno tiene que estar en la iglesia donde, tú sabes, en el corazón, el Señor me añadió, me trajo acá. ¿Qué te parece? Cuando tú comienzas a pensar, si tú dices, Señor, yo estoy acá, ¿por qué? Sí, tú me trajiste. Y si tú me trajiste, tú tienes un plan. Y si tú me trajiste, no es al azar. Y si tú me trajiste, no es porque de pronto no había otra cosa que hacer. Si tú me trajiste, es ¿por qué? Porque tu voluntad se va a hacer a través de ¿qué? De mi vida. Estoy acá por algo, Señor, ¿no? Tú me has traído por algo. Y tú tienes propósitos. Y tú vas a cumplir tu voluntad. Y yo quiero que tú lo hagas a través de mi vida. ¿Qué te parece si le decimos así? Señor, yo quiero que tú cumplas tu voluntad a través de mi vida, y me has traído acá a la iglesia porque tú lo has querido. Vamos a seguir leyendo. Dice así, avanzamos. Soy bendecido en la iglesia seremos perfeccionados para servir al Señor. Algo que tú tienes que entender siempre es esto, ¿no? El Señor llega a nuestra vida, nos cambia, nos da una nueva oportunidad, Dios renueva todo, ¿y qué sucede? En tu corazón comienza a surgir un deseo. ¿Y cuál es ese deseo? Señor, yo quiero servirte, yo quiero hacer algo, yo quiero predicar, yo quiero compartir, no sé, lo que Dios te ponga en tu corazón. Y ese deseo que Dios pone en tu corazón, en la iglesia se comienza a perfeccionar. ¿Cómo se perfecciona? Te comienzan a enseñar, ¿no?
te comienzan a hablar, tú comienzas a aprender, comienzas a ver a las personas y los vas siguiendo, ¿no? Vas cómo enseña, cómo predica, cómo canta, y tú vas aprendiendo eso, y tú vas aprendiendo eso. ¿Y para qué? Porque tú entiendes y dices, Señor, yo te dije que quería que tu voluntad la hagas a través de mí, y aquí estoy, ¿no? Capacítame, enséñame, úsame, ¿no? Y tu voluntad que se haga a través de mí. ¿Qué te parece si pensamos así? ¿Qué te parece si lo sentimos así? ¿Qué te parece si comienzo a decir, Señor, no es que yo llego acá para escuchar un rato y pasar el tiempo? No, yo estoy acá ¿por qué? Porque tú me trajiste. Y Dios, tú no haces esas cosas a propósito, tú no haces al azar, tú lo haces con un propósito. ¿Y ese propósito qué tiene? Que tú me vas a usar. ¿Y dónde voy a ser perfeccionado? ¿Dónde me voy a capacitar? ¿Qué dice? En la iglesia seremos perfeccionados para servir a Dios. Por eso que en la iglesia se levantan capacitaciones, cursos, talleres, etcétera, para que tú seas edificado y para que, preparado bien, puedas servir mejor al Señor. ¿Estás dispuesto, hermano? Amén. Comenzamos. Conocemos a hermanos en la fe que serán de bendición para nuestras vidas. Sí, hermano. Tantas veces tenemos problemas, circunstancias, y de pronto ¿a quién vamos? Vamos a la vecina, a tal persona que quizás puede tener buenas intenciones, pero su corazón necesita de Dios tanto como tú y como yo. Qué bueno sería, hermano, que tú comiences a decir, Señor, ¿dónde consigo amigos? ¿Dónde consigo la persona que me acompañe, que me dé la palabra oportuna? ¿Sabes dónde es? En la casa de Dios. Dile, Señor, ayúdame a encontrar buenos amigos, ayúdame a encontrar personas que realmente me puedan apoyar, que me puedan dar ese consejo, que me puedan dar ese aliento, que me puedan ayudar. ¿Y sabes dónde la va a conseguir? En la casa de Dios. Tú me dirás, pero aquí es un lugar chiquito. Sí, es un lugar chiquito. Pero acuérdate, Dios en su plan no se le escapa nada. Y Dios en su diseño perfecto que Él tiene de todo, Él dice, yo te quiero aquí, ¿por qué? Porque yo tengo un propósito. Y te voy a poner a alguien a tu lado. Y va a ser esa persona que te va a ser de bendición. Y dile, Señor, ayúdame a encontrarlo. Y dispone, acuérdate, la palabra que nos dice, ¿no? El que anda con sabios, sabio será. Júntate con buenas personas. Y no, cuando hablamos de sabios no estamos hablando de gente con un intelecto muy desarrollado, sino estamos hablando con gente realmente que vive en prudencia de Dios, que vive en temor de Dios. Piénsalo eso. Y todo esto para entender algo. Vamos. Disfruta las bendiciones de identificarte con Cristo. ¿Cuáles son esas bendiciones? Vamos a recordarlas, las 5 bendiciones. La primera es, bendecidos al morir con Cristo. Dice la palabra, con Cristo estoy juntamente crucificado. La segunda es, bendecidos al confesar nuestra fe. Cuando tú te identificas con tus labios, con tus palabras, y dices, Señor, tú has cambiado mi vida, te estás confesando y eres bendecido. Bendecido al vivir como Cristo. Acuérdate, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Cuarto, bendecidos al ser bautizados. No postergues eso, hermano. El Señor, si te ha salvado, te ha cambiado la vida, tú tienes que decir, Señor, yo me quiero identificar. ¿Y cómo voy a identificar? En el agua. Y lo voy a hacer públicamente y la gente sabrá de que yo y tú estamos unidos. Y el último, bendecidos al tener una iglesia. Identifícate con tu iglesia. Dice, Señor, tú me has puesto acá, tú me has traído acá. Y yo quiero servirte, yo quiero ser capacitado, yo quiero ser un instrumento tuyo de bendición. ¿Qué te parece, hermano? Vamos a orar al Señor para que el Señor pueda estas palabras grabarlas en nuestra mente y nuestro corazón. Gracias, Señor, por esta tarde. Gracias por este tiempo de estar aquí en tu casa, Señor. Gracias porque tú eres bueno de verdad. Gracias por tu paciencia con nosotros, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor. Gracias, mi Dios. Aquí estamos, Señor, orando a ti, Señor, clamando a ti, Señor, y diciéndote de todo corazón, ayúdanos, Señor, a identificarnos contigo, Padre. Oh Dios, tu palabra nos enseña, Señor, que en la cruz estamos juntamente crucificados con Cristo, Señor. Ayúdanos a entender esta verdad espiritual, Señor, que cambia todo, Señor, que cambie toda nuestra vida, Señor. Porque tu palabra dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, Señor. Ayúdanos a entenderlo así, Padre. Ahora Cristo es el que vive en nosotros, Señor. Gracias, mi Dios, por esa tremenda verdad.
Pero también ayúdanos a identificarnos con nuestros labios, Señor. Que confesemos nuestra fe, Señor. Que no nos avergoncemos de llamarnos cristianos. Que no nos avergoncemos de hablar de ti, Señor. Por favor, ayúdanos, Señor. Que nuestras palabras, Señor, realmente puedan declarar nuestra fe, Señor. Pero también, Señor, ayúdanos, Señor, a identificarnos, Padre Santo, con nuestra vida, Señor. Tu palabra nos enseña que el que dice que permanece en Cristo tiene que andar como Él anduvo, Señor. Oh Dios, ayúdanos, Padre Santo. Ayúdanos a cambiar las actitudes, los hechos que hacemos. Ayúdanos a cambiar las malas prácticas, Señor. Ayúdanos a renunciar a lo malo, Padre Santo. Y ayúdanos a vivir como Cristo, Señor. ¿Y cómo sabremos, Señor, cómo Cristo vivió? En tu palabra nos enseña, Señor. Ayúdanos, Señor, a conocerlo. Pero también, Padre, en tu palabra nos enseña, Señor, que nos identificamos cuando nos bautizamos, Señor. Oh Dios, ayúdanos, Padre, si no hemos dado aún ese paso de obediencia del bautismo, Señor. Queremos hacerlo, Padre. No permitas que en nuestra mente haya argumentos en el cual rechacemos, en el cual pensemos, Señor, cada vez actuar con desconfianza. No, Señor, ayúdanos a creer en ti, a obedecerte a ti, Señor, que es lo mejor, Padre. Ayúdanos, por favor. Y finalmente, Padre, ayúdanos a identificarnos contigo, Señor, al tener una iglesia, Padre. Dios mío, ayúdanos a entender, Padre, que tú eres el que añades a tu iglesia, Señor, los que han de ser salvos, Padre. Oh Dios, si estamos acá, Señor, es por ti, Señor. Gracias, mi Dios. Ayúdanos a amar nuestra iglesia, Padre. Ayúdanos a servir en nuestra iglesia, Padre. Ayúdanos a ser capacitados en nuestra iglesia, Padre. Y ayúdanos a ser bendición para otros en tu casa, Señor. Bendito sea, Señor. Muchas gracias por este tiempo, Señor. Te amamos a ti, te bendecimos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Dios lo bendiga, hermanos. Y estamos de Dios lo bendiga. Amén.